Dice, Ya'alu harim yerdu kaot el mekom ze yasatta lahem. Dice, subían las montañas, bajaban las hendiduras al lugar este que fundaste para ellos. ¿A dónde quiero llegar con esto? Lo que quiero mostrar es que la palabra ma'amakim se referiría precisamente a esas consecuencias de haber subido primero las montañas, porque la tierra en principio era plana, y lo que está sugiriendo el Salmo, y como también lo dice la geología, es que las montañas son producto de colisiones, ¿de acuerdo? Colisiones entre tierras, placas tectónicas, y al colisionar suben las montañas. ¿Ya? La tierra viene plana y colisiona, y entre colisión y colisión se van armando los valles. Entonces puede ser, repito, esto es en todo caso no concluyente, pero lo que trataría de comunicarnos el autor de este himno es que producto de estas colisiones y congestiones pueden producirte depresiones, ¿de acuerdo? Se pueden producir depresiones de las colisiones de la vida. Y lo que está diciendo es muy importante, porque lo que primero o lo que nunca tenemos que perder de vista o del horizonte es la invocación a Hashem. Porque puede ser que las colisiones vayan hundiéndote, los problemas te vayan hundiendo, y eso es lo que es un valle, una tierra hendida, producto de haber subido las montañas, producto de haber colisionado la tierra. Y acuérdense pues que también la tierra, en cierto modo literario, hace referencia a los seres humanos, así como los árboles en algún momento. No en vano dice el Salmo que Mashiach vino y descendió a las partes más profundas de la tierra, que es el vientre de una mujer, por ejemplo. No es el infierno, no es el inframundo. Se está refiriendo literariamente al vientre femenino. Mima amakim kratija Adonai, clave importante. Esto es una invitación, una referencia que nos hace el autor a que nunca dejemos de clamar a Hashem, inclusive en los momentos más complejos. Se me viene a la mente, por ejemplo, Aarón, el sumo sacerdote Aarón, que participó en su momento en la hechura del becerro. En el momento en el que comienza a hundirse el suelo debajo de él, porque fue evidente a todos y delante de Moshe el pecado que había cometido, entonces echó mano de Hashem. Esto es muy importante. Puede ser que las traducciones por eso dicen desde lo profundo de mi desesperación, pero suena como un poco literario, ¿verdad? O desde lo profundo. ¿Profundo de qué? ¿De acuerdo? Es lo que hay que preguntarse. Pero es esto, producto de las colisiones, producto de los choques, producto de haber subido montañas, pueden ser de problemas, de enemigos, etcétera, y tú sientes que te estás quedando abajo, pues nunca se te olvide que ahí está Hashem. Entonces es como un versículo introductorio, porque es como si dijera el título de una novela, Mi mamakim kratija Adonai, desde las hendiduras o de las tierras que han quedado abajo, de la situación en la que me estoy uniendo, te he llamado, oh Señor. Ahora vamos a ver de qué trata esta pequeña composición. ¿Cómo empieza diciendo? Adonai Shima Abekoli. Adonai aparece así tal cual. Aleph, Dalet, Nun, Yud. Adonai. Así dice, para que todos sepan que Adonai es un nombre propio de Dios. Aparece en muchísimos lugares en la Biblia. Y aquí en este caso figura Adonai Shima Abekoli. Escucha mi voz. Tijaina ozneicha kashuvot lekol tahanunai. Estén tus oídos escuchando la voz de mi súplica de gracia. Es importante esta especificidad que tiene al final. Súplica de gracia es la palabra tahanun. Tahanun. Son 3 sílabas. Tahanun. Termina en N. Está partiendo precisamente de una promesa que Dios ha dado. Acuérdense que ya desde los días de Salomón
Salomón hizo más o menos un clamor parecido y suplicó a Hashem en esa dedicación del templo que sus oídos estuviesen atentos al clamor de su pueblo. Pero esto implica, primero, que se haya dado una condición primaria o de presupuesto, y es que Hashem va a escuchar y sus oídos van a estar atentos efectivamente cuando te diriges a Él. ¿Y a qué me refiero? En el antiguo Israel y hasta cuando el templo estuvo en pie, cosa que ya quedó claro y lo he dicho que ya no es necesario, pero era algo muy pedagógico, y es que en la antigüedad, cuando tú ibas a orar, tenías que dirigirte hacia el templo. Eso es muy curioso. O sea que era como una experiencia física, tangible, que perceptible, que tú ibas a orar al Señor y no ibas a orar hacia el sur o hacia el occidente o hacia el norte. Te tenías que dirigir con todo tu cuerpo hacia Él. Solo así sus oídos estarían atentos. Kashubot. Repito, podemos buscar ese texto en el libro de Reyes, cuando Salomón dedica el templo. Vamos a ver si lo alcanzo a encontrar, y para que lo leamos, porque es una composición tremendamente parecida. Primero de Reyes, capítulo 8, ¿no? Creo que es el texto que contiene la oración. Sí, vamos a ver si tenemos la oración, ¿verdad?, que hizo Salomón en el versículo 23 en adelante. Vamos a ver si llegamos al texto. Vamos a ver cómo es del versículo 28. Sí, vamos a tratar de buscarlo aquí en el texto hebreo. Primero de Reyes, 8:28 más o menos, desde allí vamos a leer. Vamos a ubicarlo un poco para leerlo aquí en el texto hebreo. Divrei Melachim, vamos a ver. Aquí está Melachim, capítulo 8, vamos a leer desde el 28 más o menos. Dice lo siguiente, voy a leer desde el 26. Y ahora, Elohei Israel, sea fiel ahora tus palabras que hablaste a tu siervo David mi padre, porque ¿acaso ciertamente o del todo habitará Elohim sobre la tierra? He aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden sostener, inclusive esta casa que he edificado yo. Pero ¿qué dice el 28? Pero tú te dirigirás a la oración de tu siervo y a su súplica de gracia, oh Hashem, Dios mío, para escuchar el clamor y la oración que tu siervo está mitzpalel, se está sometiendo en juicio delante de ti en este día, para que tus ojos estén abiertos hacia esta casa día y noche, hacia el lugar que tú dijiste que allí estará mi nombre, para escuchar a la oración que ore tu siervo o que se someta en juicio tu siervo en este lugar. Y dice el 30, y tú escucharás la súplica de gracia de tu siervo y de tu pueblo Israel, que se someta a juicio ante este lugar. Y tú escucharás al lugar de tu habitación, a los cielos, y escucharás y perdonarás. El que peque, el hombre contra su prójimo, llevará en él, digamos, la consecuencia de hallarse por fuera de la promesa. Aquí lo pueden traducir el pacto o algo por el estilo, pero ya esta palabra la he explicado antes. Dice, y vendrá la consecuencia delante de tu altar en esta casa. Y tú escucharás en los cielos y harás y juzgarás a tus siervos para condenar al que sea condenable y para dar su camino en su cabeza y para dejar justo al justo, para otorgarle conforme a su justicia. ¿De acuerdo? Ahora paso al 33, 8:33. Luego dice, y cuando sea golpeado o azotado tu pueblo Israel delante del enemigo, que hayan pecado contra ti, y vuelvan a ti y te confiesen tu nombre y se sometan en juicio y se sometan en súplica de gracia a ti en esta casa, tú escucharás desde los cielos y perdonarás al pecado de tu pueblo Israel y harás volver sobre la tierra que tú le diste a sus padres. Entonces, pues todo esto es una declaratoria. Y hay otro lugar. Eso, ahí voy, el 35.
Dice, y al ser cerrados los cielos no habrá lluvia porque habrán pecado a ti, pero ellos suplicarán hacia este lugar y confesarán tu nombre y de su pecado volverán porque tú les responderás. Y tú escucharás de los cielos y perdonarás el pecado de tu siervo y de tu pueblo Israel, porque tú les guiarás hacia el buen camino por donde ellos anden y tú les darás la lluvia en tu tierra que les has dado a tu pueblo por herencia. Pero hay otro verso más adelante. Si luego ellos oran hacia este templo. ¿En qué verso En el estás? 35. 35. En el mío, sí. Bueno, de pronto... Ah, no, eso está en el 33, en mi texto hebreo. Dice, Vejit palelu, vejit anenu eleija babait hase. Y ellos se someterán a juicio y suplicarán gracia a ti en esta casa. Pasa que ahí colocan templo. ¿De acuerdo? Porque en el 35 dice a este lugar. ¿Ya? A este lugar. Voy a leer el 35. Cuando se cierren los cielos y no haya lluvia, porque habrán pecado contra ti, ellos se someterán a juicio a este lugar. El hamakom hazeh, behoduet shmecha. Fíjate qué interesante, dice, y confesarán tu nombre. Umehatatam yeshubun kitanem, y de su pecado se volverán, porque tú le responderás. Entonces, inclusive, vamos a leer el 38. El 44 me dicen por acá, vamos a ver. Dice, cuando salga tu pueblo a la guerra contra su enemigo en el camino que tú les envíes y ellos se sometan a juicio, es decir, oren a Hashem, el camino a la ciudad que tú escogiste, o sea, en dirección a la ciudad que tú escogiste, esta casa que yo he edificado a tu nombre, tú escucharás desde los cielos la tefilá de ellos, la oración de ellos, y la súplica de gracia de ellos, y harás el debido proceso para con ellos. Esto es lo que quería marcar. Que cuando estamos pidiendo que estén tus oídos atentos a mi voz, Hashem previamente en este momento histórico, repito, tenías tú que dirigirte con todo tu cuerpo hacia allá, en dirección a la ciudad que él había escogido y en dirección a la casa que Salomón había edificado. Está claro, ¿no? Que no era orar al Señor hacia el norte y la casa quedaba hacia el oriente, supongamos, o hacia el sur y Dios por allá. Es decir, que no podías darle la espalda a Hashem. Tenías que dirigirte con todo tu ser hacia Él. Claro, hoy en día el pueblo judío lo sigue haciendo. De hecho, hay algunas comunidades hermanas mesiánicas y judío-mesiánicas o raíces hebreas, como se identifiquen, que cuando van a recitar el Shema, ahí discrepo yo, ellos se dirigen hacia el oriente. Yo no lo promuevo. ¿Por qué? Porque precisamente nuestro Mashiach dijo, y es ahí donde quiero llegar, que Él era mayor que el templo y que ya no sería en Jerusalén ni en Samaria, ¿de acuerdo?, donde se dirigiría el pueblo para orar y para confesar el nombre, sino que lo haríamos en Ruach, con el poder del Ruach HaKodesh, y con verdad, desde cualquier lugar. Ahora, ¿a quién no le debemos dar la espalda? A que es mayor que el templo. No podemos pretender orarle a Hashem sin reconocer y sin confesar su nombre revelado, que es Yehoshua HaMashiach. ¿Por qué? Porque el pueblo judío hoy ora a Hashem y lo hace a dirección a Jerusalén, pero su oración no es escuchada por la sencilla razón de que están ignorando a aquel que es mayor que el templo. ¿Cómo podemos demostrar que Yehoshua es mayor que el templo? Pues el apóstol Pablo precisamente escribió y dijo que, aquí lo dijo Salomón, ni siquiera esta casa te puede contener, ni los cielos, ni la tierra. Pero que dijo Pablo que en Yehoshua habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que se llama Elohim está dentro de él. En él habita corporalmente. Por eso es que Él es el templo, Él es el tabernáculo de Dios con los hombres. Por eso he dicho muchas veces
que no se pongan a esperar un tercer templo que sea acepto a Dios, ni ningún templo de Ezequiel, ni ningún otro templo que quieran construir, porque eso no será acepto, no será acepto, sería contradictorio. Y es clarísimo lo que estamos viendo acá. Si le vas a decir a Adonai, escucha mi voz, ¿de acuerdo? Ahora no dirás solamente Adonai, sino Yehoshua, escucha mi voz, porque Él es Adonai. Adonai, Yehoshua, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica de gracia. Con esto nos conectamos también con esa enseñanza que Él nos dio esta mañana, lo leía, de la parábola del juez injusto, del juez impío, que puso a clamar día y noche a esta señora que iba a reclamar lo justo en derecho, y por puro aburrimiento, no por el sentido de la justicia, sino por puro aburrimiento, le terminó concediendo. O sea que está ilustrando que hasta el más malo, por simple comodidad, concede lo correcto. Entonces dice, pues cuánto más Dios, que es bueno, que no es injusto, lo lógico es que tú no tengas que estar clamando de día y de noche delante de Él. A veces se ha tomado esa parábola como una enseñanza de que tú tienes que estar clamando hasta que Dios te responda. Ahí hay un error, porque estás suponiendo que Dios es como ese rey impío. Pero Dios es bueno. La porción que Dios nos ha dado a nosotros es que sucederá que antes de que ellos clamen a mí, ya yo habré escuchado, que todavía estará la palabra en su boca y ya yo habré respondido. Eso es lo normal en Dios. Si tú has clamado y hay demora, hombre, empieza a revisarte tú primero, empieza, como lo he dicho varias veces, fíjate tú, Moisés comenzó a clamar a Dios cuando estaban frente al mar, y Moisés le dijo, ¿qué haces clamando a mí? Toma la vara y abre el mar. Un poco de lógica, Moisés, ¿para qué crees que te traje aquí? Y lo mismo pasó con Josué. Hubo un fracaso en la guerra contra Ai, lo vi hace poco, y claro, Josué clamando dice, a ver, Josué, razonemos un poco. ¿Tú crees que es normal? ¿Tú crees que yo, no sé, me complazco en que pierdas las guerras y que no salga contigo porque yo soy malo y quiero que estés clamando a mí de día y de noche porque eso como que me complace? No, no es lo normal, ¿de acuerdo? No es lo normal. Entonces, estas demoras, repito, son más por nosotros que por Dios. Y eso sí que lo tenían claro varios rabinos en el siglo I, ¿verdad? Entonces, si vamos a pedirle a Hashem que escuche nuestra voz y que sus oídos estén atentos, pues no seamos descuidados de dirigirnos con todo nuestro ser. No puede ser que estamos clamando y resulta que estás cometiendo impurezas o estás cometiendo maldades o cometiendo pecados y no te has vuelto de allí. Te tienes que volver. Siempre hubo la invitación y la exhortación a que el pueblo se santificara. Santifícate, es decir, separa aquello que no es compatible con la santidad. Sepáralo. Por eso es que, óigase bien, por eso es que el Proverbios 28:9 dice, Mesiros no mishmoa Torah gam tzvilatot to'eva. El que aparta su oído de escuchar la Torah, inclusive su oración, es una abominación. Y este es un verso durísimo para todos aquellos que de pronto se complacen en promover el desprecio por la Torah o la inobservancia de la Torah. Dios tenga piedad de todas estas personas, sinceramente. No les deseo el mal, no me complace el que Dios los castigue, pero sí le he pedido al Señor algo, y lo digo aquí en público, es que les tape la boca a todos los engañadores, a todos aquellos que van con doble ánimo queriendo enseñar algo para obtener una segunda beneficio u objetivo. ¿De acuerdo? Todos aquellos que quieran transmitir y manipular la información, influenciar para sus propios intereses egoístas y mezquinos, pues que Dios les tape la boca, ¿no? Pero también pues que los corrija, porque Dios es misericordioso, y de eso habla este himno también. Vamos entonces a avanzar. ¿Qué dice?
Mira lo que dice a continuación, ¿no?